Quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre. Aproximando su pasión en Jerusalén, el Señor se presenta en el templo, como tantas veces había hecho, ¿verdad? De hecho, desde que de niño fue presentado en el templo y lo había purificado, santificado, el Santo, el Hijo de Dios con su presencia, lo había consagrado realmente. Tantas veces había subido a Jerusalén, había entrado en el templo, acompañado ahora de sus discípulos. Pero sabía que el culto antiguo que se oficiaba en aquel templo iba a quedar inútil, porque iba a quedar superado por el sacrificio perfecto de Él mismo, realizado en la cruz. Sabía que ese templo iba a ser demolido, iba a ser destruido por las tropas de Vespasiano, pocos años después. Entonces, ¿por qué este interés, verdad, en expulsar todo eso, derribar las mesas de los cambistas, echar esos animales, todo lo que los hombres habían metido en el templo que no les correspondía hacer, que no tenían que ocupar ese lugar que era para Dios, para que los hombres se acercasen a Dios, buscándole a Él, y no buscando su interés, y no buscándose a sí mismos, y no profanando ese lugar sagrado, y no llenando de ídolos como aquí el dinero, ¿verdad?, el negocio, el interés, en ese lugar donde Dios debía ser amado y adorado. ¿Por qué entonces tanto interés en Cristo, en purificar en este momento aquello que sabía que iba a quedar inútil y es más, que iba a ser destruido? Bien, en primer lugar, porque todavía era un lugar consagrado a Dios y su presencia lo santificaba. Y su presencia, con él la presencia del Padre, a quien los judíos se supone que debían buscar y amar sobre todas las cosas, tenían la ley, tenían los mandamientos, y la presencia de Cristo mismo hacía que ese templo fuese un lugar especial. Y no cabe al mismo tiempo una cosa y la otra. No se puede compaginar la luz y las tinieblas. El amor a Dios y la búsqueda de sí mismo, de los ídolos, en definitiva, el pecado. Y el Señor Jesús tenía derecho para hacer ese azote de cuerdas. Tuvo que tardar un tiempo en hacerlo, lógicamente. O sea, no fue una ira así de un arrebato, fue una ira santa, justificada, una ira santa que le llevó a planear lo que iba a hacer, a pensar lo que iba a hacer y a ejecutarlo, con santo celo, con santo temor de Dios y santo celo por las cosas de su Padre, a quien estaban blasfemando y profanando su casa. Pero no solo es esto, es mucho más. No solo aquel lugar tenía que ser purificado, sino que cuando le piden una señal los judíos, ¿qué señal, qué signos nos muestras para obrar así? Él les habla de otro templo, les habla de que eso es imagen de otro templo. Está hablándoles de sí mismo, de Cristo mismo, que sabemos por la carta a los Hebreos que es camino nuevo y vivo, para que podamos entrar en la presencia de Dios, en su santuario. Es decir, que Jesucristo, su cuerpo, es donde habita en plenitud corporalmente la divinidad, y por medio de él tenemos acceso a Dios. Él es Dios. Y lo que él dice, la señal que él ofrece, es que si destruyen su cuerpo, si destruyen ese templo, él lo levantará en 3 días. Sabemos que esto se cumplió y los discípulos lo recuerdan en la resurrección, pero la señal no es la resurrección, la señal es la cruz. La señal es que ese templo iba a ser demolido, iba a ser destruido por los hombres.
pero Dios lo iba a reerguer, a levantar, a mostrar en su victoria, en su esplendor, para no ser tocado más por las manos de los impíos. ¿Cómo hicieron? Dios permitió que hiciesen con él lo que quisieron en su pasión, ¿verdad? Pues bien, esta es la señal de la cruz, que decimos que es la señal del cristiano también. Que esto es escándalo, dice San Pablo, escándalo para unos, necedad para otros. Unos exigen signos, pero los que les gustan, no un signo así. La cruz para los judíos era señal de horror, de tormento, de suplicio, de vergüenza, de oprobio, de muerte, de injusticia, de maldición. Maldito el que cuelga de un madero. Sin embargo, Cristo le está dando un sentido nuevo. Esa señal habla de que el amor de Dios está venciendo al mal. La bendición de Dios surge a partir de aquel lugar que los hombres consideraban el más maldito. La victoria de Dios y el poder de Dios se manifiestan en medio de aquello que para los hombres es lo más despreciable, lo más humillado y lo más débil, lo que no puede nada. Ahí está el poder de Dios manifestándose. La victoria de Dios definitiva sobre Satanás, nuestro verdadero enemigo, sobre el pecado, enemigo de cada uno, personal, que nos puede conducir a la muerte eterna, sobre todos los enemigos en la cruz. Ahí está el poder de Dios. Por eso, esta señal no es la que quieren los hombres. Los hombres quieren señales que les gustan, obras prodigiosas. Ahora sí, vamos a seguirle, como cuando multiplicó a lo mejor los alimentos, ¿verdad?, en descampado. Pero es que no siguió multiplicando los alimentos, sino que empezó a hablar de que Él iba a darse en alimento. El que no come mi carne, ahí ya no. Y está hablando de la cruz. Pero no solo es escándalo, sino también necedad para los que buscan sabiduría. ¿Cómo puede ser que un Dios infinito, todopoderoso, se haga hombre, se encarne para morir en una cruz? ¿Qué lógica tiene eso? ¿Qué sentido tiene eso? Entonces los sabiondos del mundo, los superinteligentes del mundo, que piden cuentas a Dios de cómo obra, le exigen también, no solo señales como los judíos, señales según sus gustos, sino también una explicación, una argumentación, una sabiduría, una elocuencia que les convenza. Pero no les convence entrar por un camino de negación, de humillación, de muerte, porque la lógica del amor, la lógica del perdón, la lógica de la misericordia de Dios, la lógica de la salvación no entra en la cabeza de hombres soberbios, limitados, que piden cuentas a Dios de cómo obra, cuando deberían comenzar por humillarse y pedir misericordia por ellos mismos. Pero ahí está lo que San Pablo dice, que aunque despreciado, rechazado por los hombres, es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Es decir, lo débil y lo necio de Dios es más fuerte que la fuerza de los hombres y que la sabiduría de los hombres. Ahí está en la cruz esa contradicción de que rechazado por los que buscan eso que querían encontrar, pero aceptado por aquellos sencillos que aceptan el amor de Dios, que aceptan el poder de Dios, que aceptan la misericordia de Dios para sus vidas, que aceptan el amor de Cristo entregado en la cruz, es ahora fuerza de salvación, vida, victoria, poder. Pero no solo es esta obra de misericordia del Señor, y donde se manifiesta la victoria de Cristo en su cruz y en su resurrección, porque están unidas, sino que también nos habla de otro templo. Su cuerpo es esa primera señal,
Pero su cuerpo no es completo sin otra parte, ¿verdad? Porque Él es la cabeza y nosotros su cuerpo. Y así como le ocurrió a la cabeza, también debe ocurrir al cuerpo. Lo que significa que nosotros, la Iglesia, miembros de Cristo, también somos para el mundo, debemos ser para el mundo, señal de Dios, señal de contradicción. En nuestra debilidad se debe manifestar su fuerza. En nuestros caminos que el mundo no comprende, siguiendo la voluntad de Dios por amor al Señor, se debe manifestar la sabiduría de Dios. Es decir, debemos vivir abrazados a la cruz, como Él dijo de sus discípulos, que negados a sí mismos tomasen su cruz cada día para seguirle. Y así seamos también nosotros ante el mundo sacramento de salvación, la Iglesia, para extender el amor de Dios y el poder y la sabiduría de Dios en medio de este mundo que exige señales y sabiduría elocuente. Nosotros, dice San Pablo, no predicamos lo que el mundo a lo mejor querría, sino que predicamos a Cristo crucificado. A Cristo crucificado. Y llevamos en nosotros mismos las señales, las marcas de esa crucifixión. Pero claro, igual que ocurrió con la cabeza, con Cristo, la señal, destruid este cuerpo y en 3 días lo levantaré, pues a lo mejor también el cuerpo de Cristo, el cuerpo místico de Cristo, va a ser señal para la humanidad, que intentando destruirlo, la Iglesia entre en su triunfo definitivo. Porque esta es la señal de la cruz y esa contradicción, ¿verdad? Durante toda la historia, la Iglesia ha sido zarandeada, atacada, profanada también. Recordamos tantas herejías que surgieron ya en los primeros siglos. Recordamos tantos ataques de los poderosos de la tierra, como por ejemplo cuando Napoleón quiso destruir la Iglesia prepotente, un cardenal le dijo: Majestad, si nosotros en 1800 años, el clero, no hemos podido destruir la Iglesia, usted tampoco lo va a conseguir. Pero no es solo los malos pastores que pueden hacer cierto servicio al enemigo, al diablo, sino lo que está constatado desde el siglo XIX, por lo menos, que los lobos han entrado dentro del recinto sacro, que se han infiltrado siervos del enemigo para desde dentro destruir la Iglesia. Y entre los malos pastores y los lobos disfrazados de pastores o de ovejas o de lo que quieran, pero disfrazados, la Iglesia está más zarandeada, más atacada y por momentos pareciera que incluso van a acabar con ella. Pero debemos recordar esta señal, la promesa de Cristo, que entraremos en nuestro triunfo y la Iglesia entrará en su triunfo, por más que el Señor permita que lo sagrado sea profanado y tomado por los gentiles. La Iglesia entrará en su triunfo por medio de esta gran contradicción, en medio de esa debilidad, en medio de esa persecución, en medio de toda esa profanación, en medio de ese ataque brutal para desgarrarla, para herirla de muerte, para crucificarla, pues ahí en la cruz, si es fiel, y como Cristo en la cruz intercede y espera en el poder de Dios, aunque haya también que actuar en ciertos momentos como Cristo hizo haciendo ese azote de cordeles para decir: fuera de aquí, quitad esto de aquí, y enviados del Señor lo tendrán que decir también. Pero la victoria definitiva viene atravesando la cruz, porque sabemos que la victoria es del Señor, pero no hay resurrección sin crucifixión y muerte. No hay victoria sin atravesar por el Calvario, por esa humillación, por esa postración,
por esa aparente destrucción a partir de la cual el Señor edificará algo nuevo, glorioso, poderoso. Y que Él dijese que esa señal sería en 3 días, destruid este templo y en 3 días lo levantaré, pues nos hace recordar lo que dice San Pedro, que para el Señor 1000 años es como un día y un día como 1000 años. Y que así como en 3 días, al tercer día, Cristo resucitó, a lo mejor también la victoria de la Iglesia llega ya cada día, porque cada día el Señor está con nosotros, cada día es experiencia de cruz y de gloria. Pero esa victoria completa, esa victoria total, ese triunfo escatológico puede llegar, quizá, es una idea, ¿verdad?, al tercer día, es decir, en el tercer milenio, a partir de aquella cruz gloriosa que, así como fue despreciada por aquellos primeros judíos y griegos, hoy, quizás en breve, podrá brillar sobre la altura, como el Señor dijo, y verán la señal del Hijo del Hombre brillar sobre los cielos, y al Hijo del Hombre venir en poder y gloria. ¿Venir por qué y por quién? Por sus pequeños, por su Iglesia, por los crucificados que le han seguido al primer crucificado, que ahora va a reinar, no solo resucitado y ensalzado, sino con un reino eterno que será establecido. Lo que es el poder de Dios que los hombres no comprenden o no quieren aceptar. Lo que es la sabiduría de Dios que los hombres no queremos reconocer porque queremos que Dios obre según nuestros caminos y no nos sometemos a los suyos. Pero para los sencillos, para los que creen en Él, fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Así sea.